Hola, hola mis hermanos, ¿cómo están? Gracias. Eh, Comparto con ustedes el estudio número 6 de los predestinados de la divinidad apocalíptica, la profecía predestinada desde antes de la creación. Antes de entrar en ello, quiero que recuerden, por favor, que vamos a ver numerología profética al terminar el discernimiento. Es decir, numerología profética, numerología bíblica, para poder comprender juntos qué significan. ¿Listo, mis estimados? ¿Qué significan los 1260 días? ¿Ok? Así que proseguimos a hablar de los dos testigos, quiénes son, cuál es el sustento de ellos, para qué están como sustento proféticamente, porque la palabra de Dios dice que serán sustentados, y en el versículo 6 lo demuestra en el capítulo 12. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Es decir, que se cumple proféticamente que el sustento son estos dos testigos que perfectamente están ungidos por Dios y el Espíritu Santo está en cada uno de ellos para poder manifestar su gracia y su gloria. Dice Apocalipsis capítulo 11, 3, 7. Así que vamos a ver quiénes son estos dos testigos y cuál es el fin profético. Dice versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Qué es el silicio? El silicio son las vestiduras que usaban anteriormente los hombres de Dios y hoy en día aquellos que se apartan del mundo. Silicio es las vestiduras del vello de cabra o del vello del camello. ¿Ok? Entonces son hombres totalmente apartados en Dios. Para tal fin y tal propósito, estos dos testigos. Continúa el versículo 4. Dice, estos testigos son los dos olivos. Son. Es decir, que siempre lo han sido. ¿Por qué siempre lo han sido? Porque a través del profeta Zacarías fueron mencionados. Es decir, que fueron predestinados, ya creados en la predestinación, con el momento perfecto en ellos, bajo la obra y la gracia de Dios. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Estos representan estos dos testigos que están en pie delante del Dios de la tierra. Es decir, que ¿quiénes son? Pues entonces vamos a leer la palabra de Dios en Zacarías capítulo 4 para determinar la perfección de estos dos testigos. Dice, número uno, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, exactamente el mismo candelabro del versículo número 4 de Apocalipsis capítulo 11, mencionado en Zacarías capítulo 4 en el versículo 2. Continúo, un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Proféticamente hablaremos de esto más adelante. ¿Qué nos interesa? Saber quiénes son estos dos testigos. Continúo, versículo 3. Y junto a él, dos olivos. ¿Listo? Candelabro, dos olivos. Revelación profética de el Apocalipsis 11, capítulo 3. ¿Listo? Apocalipsis 11, versículo 3. Continúo. Y junto a él, dos olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Le pregunta el ángel al profeta, ¿no sabes qué es esto? Y el profeta responde, y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Te explico, Zorobabel era un líder que ayudó a crear el fundamento o la construcción del templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué tiene que ver el templo de Jerusalén con el sustento de la iglesia? Bien, ¿y qué tiene que ver esto con los dos testigos? Continuemos, recuérdalo. ¿Qué tiene que ver entonces? Dice, ¿qué dice?
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel. Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Esta primera piedra es profética en el Evangelio, lo veremos más adelante. Nuestro interés ahora mismo es saber quiénes son estos dos testigos y sus funciones. Continúa el verso 8. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Y así es, porque él fue el fundamento principal en la construcción del templo de Jerusalén. Y dice, y sus manos la acabarán. Escrito está. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel, el templo de Jerusalén. ¿Ok? Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Verso 11. Hablé más y le dije, ¿qué significa estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Verso 12. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Verso 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Nuevamente le pregunta el ángel al profeta, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Es decir, que estos dos ungidos son predestinados en la profecía, ¿listo? Desde antes de Zacarías, inclusive, para manifestarse como testigos en vestidos de silicio, es decir, hombres de carne vestidos en la revelación de lo que es un hombre apartado para Dios en vestiduras de cabra, en vestiduras de camello, en ese vello, como tal, ¿bien? Y así es como lo menciona Zacarías. Entonces ya tenemos identificación de estos dos testigos. ¿Quiénes son? Los que están delante del Padre, delante de toda la tierra. ¿Ok? Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros. Ya lo leímos, la revelación de Zacarías capítulo 4. Bien, ahora continuemos. El versículo número 5. Si alguno quiere dañarlos, a estos dos testigos, sale fuego de la boca de ellos, sale el Espíritu Santo a través de la boca de ellos, y devorará a sus enemigos, y devorará a sus enemigos. Es decir, que el que quiera dañar a estos dos testigos, bajo el Espíritu Santo en la boca de estos dos testigos, no necesitan ningún tipo de arma para defenderse, así como lo usó quizás el rey David para matar al gran Goliat, que utilizó piedras. Estos testigos no necesitarán ningún tipo de arma, porque solamente por el Espíritu Santo en sus bocas le dirán a sus enemigos que el espíritu de vida que está en sus enemigos desaparezca y sea desechado, y así será. ¿Ok? Entonces, por el espíritu, como está en la palabra, no con ejército ni con fuerzas de armas humanas, sino solamente con el espíritu. Este es el gran poder entregado en los dos testigos. ¿Ok? Continuemos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Les anticipo, mis hermanos, los dos testigos van a morir en manos del anticristo, que a su vez está junto a la bestia. ¿Ok? Pero como la palabra de Dios nos dice en el versículo 5, y si alguno quiere dañarlo sale fuego, pero nos dice, debe morir él de la misma manera, vamos a leer entonces cómo morirá la bestia, el anticristo, y leámoslo en su palabra, porque ellos matarán a estos dos testigos. Así que leámoslo. Dice la palabra de Dios. Entonces, permítanme un segundo, mis hermanos, y lo vamos a leer juntos, ¿ok? Entonces está aquí. Listo. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Está la muerte mencionada para ellos, ¿ok? Porque de la misma manera en que Satanás quiere que los hijos de Dios mueran en el infierno, ¿listo? Quienes mataron a estos dos testigos morirán de la misma manera. Y profetizado está, lo estamos leyendo. Dice la palabra de Dios. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había echado delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ¿quién los castigó? Aquí lo dice la palabra. Y los demás fueron muertos con la espada. El castigo de la espada proviene que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Y quién es esta persona majestuosa en nosotros? El Jesucristo, el nuestro amado Mesías, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Listo, mis hermanos? Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces aquí se cumple que quien le hizo daño en el versículo 5, ¿ok? A estos dos testigos que fueron las bestias y el anticristo, deben morir él de la misma manera, proféticamente hablando la muerte para ellos dos. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quiénes? Los dos testigos. Tienen poder para cerrar el cielo. No solo una parte del cielo. Hablo del cielo de la Tierra, del planeta Tierra. No estamos individualizando. Estos tienen poder para cerrar el cielo. No estamos individualizando. Estamos tomando todo el cielo del planeta Tierra a fin de que no llueva en los días de su profecía. Entonces, proféticamente, durante 3 años y medio, ¿ok? Que es en numerología, es el significado representativo de los 1260 días, estos van a cerrar todo el cielo de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, para que no llueva, para cumplir su profecía, porque escrito está en el verso 6. Y continuamos. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Así que mis hermanos les digo, y en verdad les digo, que todas aquellas personas que estén en las islas al frente de los mares, cuando sus pies toquen estos mares y los vean azules, volverán a ver en menos de un parpadeo que los mares que están viendo están en sangre, porque los dos testigos las han convertido en ello, en toda la tierra. Les pregunto, mis hermanos, ¿esto ya ocurrió? ¿Ya el cielo dejó de llover durante 3 años y medio o lo has visto en el mundo? Este acontecimiento no está. Como no está, muchos han dicho que los testigos ya están en estos tiempos, pero la señal de los testigos será estas dos. Cerrarán el cielo por 3 años y medio, porque dice la palabra, a fin de que no lluevan los días de su profecía. ¿Cuánto es esto? 3 años y medio. Y la sangre que brotará de los mares y de las aguas, tampoco tú y yo lo hemos visto en este año 2023. Así que aún no han llegado, pero están por venir sus profecías. ¿Listo? Y continuamos. Convertirán el agua en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Muchos han dicho que el COVID, que la pandemia negra y que estas son las señales. Recuerden, mis hermanos, cuando deje de llover durante todo este tiempo y los mares se conviertan en sangre, sabrán ustedes que los testigos han profetizado. Continuamos en el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, ¿listo, mis hermanos? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Por eso fue mencionado en la palabra que todo aquel que se atreva, en el versículo 5, dice, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Asimismo, en la palabra les mostré quién iba a tomar justicia por la muerte de ellos, como lo está escrito. En el verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Ya vamos a ver numerología para aprender de la Biblia. Con esto termino el estudio número 6, pendientes al estudio número 7.